Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro, este espacio de entrevista acá de Noticia Monumental. Les saluda Febe Cruz, directora de Noticia Monumental, Alejandro Meléndez, periodista de Noticia Monumental, y es un gusto a través de la plataforma en la que usted nos esté sintonizando, compartir un nuevo episodio, conversar, aprender y por supuesto en un año tan importante como hemos insistido es este 2025, año preelectoral. En menos de un año estamos votando y tenemos mucha información, no solamente de los protagonistas que estarán aspirando, poniendo sus nombres en esas papeletas, sino también todo el trabajo, toda la logística y todo lo que encierra esta elección. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bienvenido también a Punto de Encuentro. Hola, ¿qué tal, Febe? El saludo para vos y para quienes nos ven y nos escuchan aquí en Punto de Encuentro. Así es, estamos muy cerca, ya casi que cerramos los ojos, los volvemos a abrir y ya estamos en las urnas. Así que acá en Noticias Monumental siempre cumpliendo con esa responsabilidad de darles todos los puntos de vista, en este caso desde un punto de vista más logístico, sobre este proceso electoral del que ya estamos hablando muchísimo acá en Punto de Encuentro. Estábamos conversando fuera de micrófono que uno llega a su centro de votación por default y sabe que hay un centro de votación, ¿verdad? Pero antes de llegar a ese centro de votación, usted consultó dónde le tocaba votar, usted pudo informarse también a través de la página del Tribunal Supremo de Elecciones, usted llegó y están las papeletas para que usted vote, está la urna, está incluso el crayón, ¿verdad? El lapicero, se buscan las listas. Además llegó con su cédula vigente porque el Tribunal Supremo de Elecciones se la dio, ¿verdad? Por eso, uno lo da por default, ¿verdad? Que una elección es llegar y votar nosotros, pero hay detrás un trabajo enorme que hace el Tribunal Supremo de Elecciones. No es que llegaron el 31 de enero del 2026, mañana tenemos elección, anda, sacate las papeletas que tenemos ahí guardadas. No, ¿verdad? Es un trabajo de logística enorme y por eso hoy invitamos a Punto de Encuentro a don Gerardo Abarca, director del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, para que nos cuente también cómo es ese proceso. Don Gerardo, bienvenido. ¿Qué esperan de esta elección? Hay analistas que señalan que es una elección complicada, difícil. Hace poquito también tuvimos las elecciones municipales, ¿verdad? No dejamos de estar en elecciones en este país cada 2 años. Y ustedes habían señalado que esa era la más compleja en la historia por la cantidad de puestos que se elegían, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos una coyuntura donde yo creo que la gran expectativa que tenemos es también de qué tipo de papeleta nos vamos a encontrar por la cantidad de nombres que se podrían postular para el 2026. Pero, ¿qué espera el Tribunal Supremo de Elecciones? Y bienvenido a Punto de Encuentro. Muchas gracias, Febe, Alejandro, y a las personas que siguen este programa. Cada vez más cerca, diríamos. Está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina un nuevo proceso electoral. Para nosotros como tribunal, primero que nada, yo creo que es importante empezar a contar desde ya con estos espacios. Estos espacios nos acercan mucho a la ciudadanía, nos permiten informar y que la gente también se informe de qué es lo que pasa. Bien lo decía usted ahora, y hay una expresión que podría retratar de alguna manera lo que comentaba, ¿qué hay detrás de su voto? La gente debe saber qué hay detrás de su voto. Bueno, hay un sistema que fue diseñado de tal manera que tiene un blindaje, tiene una armadura que permite garantizar que la voluntad de cada uno de nosotros el primer domingo de febrero, cada 2 años o cada 4, si lo vemos en perspectiva de una elección presidencial a otra, se va a respetar. Ese voto va a estar ahí y se va a mantener y el tribunal lo va a contabilizar al final. ¿Qué pasa dentro de la organización, dentro de la administración electoral y la organización de los procesos electorales? Bueno, nosotros salimos de una elección y no nos detenemos. Había hace algunos años un mito, una leyenda urbana que decía que en el tribunal se trabajaba cada 4 años. Eso no es cierto. Bueno, menos ahora, ¿verdad? De una vez. Aquí lo desmiento. Ok, nosotros terminamos un proceso electoral e iniciamos con el proceso de evaluación que nos permite tomar una serie de decisiones ya proyectándonos al siguiente proceso electoral para el año antes de la elección empezar con la ejecución de una serie de actividades preparatorias y ya actividades o aspectos directamente relacionados con la elección. Vemos un cronograma electoral que contiene una serie de fechas. Esto es un instrumento normativo de alcance general y de cumplimiento obligatorio, donde están todas las fechas relacionadas con el proceso electoral. Fechas que se van cumpliendo precisamente para poder cumplir con esas actividades relacionadas directamente con el proceso electoral. Tuvimos el 31 de enero un hito en esa línea de tiempo donde había que cumplir una serie de actividades. Una relevante es que ese día fue el último para que las agrupaciones políticas nuevas
que tuvieran intención de participar ya a partir de este proceso que se avecina, solicitaran al registro electoral su inscripción, habiendo cumplido una serie de condiciones. ¿Cuántas se sumaron en esa 6 solicitud? agrupaciones políticas se sumaron. Ok. De esas 5 a nivel nacional, que estas se van a sumar a 34, así de memoria lo estoy diciendo, que ya están debidamente acreditadas en ese registro partidario. Estaríamos hablando entonces de 39 agrupaciones políticas que tendrían la posibilidad eventual, ahorita les explico por qué eventual, de participar en el proceso electoral. ¿Esa solicitud de inscripción todavía no está aprobada? No. Todavía no. El registro Ok. electoral tiene hasta el 31 de julio para Ok. resolver todas esas gestiones. Para resolver si esos partidos que solicitaron su Cumplieron con inscripción están todo Ok. en regla para Exacto. poder participar. Exacto. Para Si han tener esos cumplido con el 39. tema de estatutos, toda la estructura interna debidamente definida. Hablo de los comités cantonales, comités provinciales, el comité superior y demás, dependiendo en la escala en que se están inscribiendo. Bueno, eso es un hito importante porque parte de los blindajes de los que hablaba es saber quiénes pueden participar. Ujú. Y digo eventual participación porque también viene otro plazo dentro del cronograma electoral, que es la inscripción formal de candidaturas, que eso arranca con un hecho relevante dentro de la organización del proceso, que es la convocatoria de elecciones. 1 de octubre es el llamado que hace el tribunal a elecciones, donde arrancan ya plazos más directamente enfocados en el proceso electoral. Inscripción de candidaturas, todo lo que es el cierre del padrón electoral. Entonces, vemos que hay una serie de actividades que están en el año preelectoral que se deben atender. Actividades relacionadas con partidos políticos, la participación de partidos nuevos, renovación de estructuras de aquellos partidos que están inscritos y deben, por obligación de ley, renovar periódicamente sus estructuras internas. Esto bajo un principio de democracia interna también que aplican los partidos. Entonces, la mayoría de partidos están en ese proceso. Eso también lo tienen que cumplir. Todo lo que tiene que ver con la designación de sus candidatos, que también debe cumplir el principio de democracia interna. Entonces, tienen que llevarse a cabo actividades para designar candidatos, para ratificar esos candidatos. También todo lo que tiene que ver con la designación de miembros de las juntas receptoras de votos, que esto, la ley electoral establece que es un derecho de todas las agrupaciones políticas que participan en un proceso electoral, proponer miembros propietarios y suplentes ante los organismos electorales de base, que son las juntas electorales, junta receptora de votos y la junta cantonal. Esto parte de una filosofía que también es uno de los elementos del blindaje de nuestro sistema electoral, que está ligada a que se ejerciten los frenos y contrapesos, donde todos los participantes, digámoslo así para que la gente lo entienda, se controlen entre sí. Ujú. Entonces, eso permite asegurar muy bien que la gestión de estos organismos electorales, desde su estructura, su conformación interna, pues tiene un control directo de todos los que participan. Esas son actividades propias del proceso electoral que corresponden a partidos políticos. A los electores, algo esencial es el tema de distritación electoral. Ya se dio el cierre de la división territorial administrativa, que es fundamental, porque permite establecer cuáles son las circunscripciones territoriales en las cuales está dividido el país desde el punto de vista administrativo, y esto es el insumo para que el Tribunal Supremo de Elecciones defina la división territorial electoral, que es la división de esa circunscripción administrativa en unidades menores, que son los distritos electorales, donde agrupamos a los electores. Entonces, ya tenemos la división administrativa cerrada, estamos procediendo a dividir eso y empezar a agrupar para también definir los centros de votación que están ligados a cada uno de esos distritos administrativos donde las personas van a poder ir a votar. El cierre del padrón es otro elemento esencial que está más bien dirigido a los ciudadanos. El 30 de septiembre es el último día para que cualquier persona que necesite hacer una gestión que involucre un cambio en su registro electoral pueda realizarla y quede debidamente acreditado en el padrón que va a ser utilizado en la elección del 1 de febrero. ¿A qué me refiero con esto? Gestiones que pueden realizar las personas.
aquellas personas que cumplen 18 años, incluso el mismo día de la elección. Esto es importante para las personas que nos escuchan. Esos muchachos que cumplen 18 años, incluso el mismo día de la elección, van a poder votar en la elección siempre y cuando vayan a más tardar el 30 de septiembre y soliciten su cédula de identidad. Personas cuya cédula de identidad haya vencido y no la renovaron un año antes de la elección, o sea, el 1 de febrero de 2025. Si a alguien le vence la cédula antes de eso, esa cédula se tiene por caduca, porque recordemos que hay una regla que le da total valor a la cédula de identidad para efectos electorales, siempre y cuando ésta esté vencida dentro del año antes de la elección. Aquí lo aclaro porque son cosas que a veces pasan. La gente le vence la cédula el 5 de febrero de 2025, se le olvidó, no se acordó, nunca la revisó, nunca la ocupó y llega a votar, esa cédula estaría vigente para efectos de la elección. Solamente las del 1 de febrero de 2025 hacia atrás, ¿no? Hacia atrás esas no estarían caducas. Entonces, la gente tiene que revisar, verificar esto, y ya les digo otra fecha importante, otro hecho importante. Y también me imagino para la gente que obtuvo la nacionalidad costarricense. Ese es otro punto importante. Las personas costarricenses por naturalización que hayan obtenido su carta que los acredita como tales, a más tardar el 31 de enero, que es un año antes, podrán ingresar al padrón siempre y cuando hagan su solicitud de cédula de identidad antes del 30 de septiembre de 2025, porque la llave de ingreso al padrón es la cédula. Eso es, y ahorita voy a abordar el tema de esos elementos de blindaje. Quiero que las personas entiendan lo que les estoy comentando está ligado a eso. Entonces les decía, otro hecho importantísimo que está ligado al elector y que es propio del cierre del padrón es aquellas personas que por alguna razón se han trasladado de domicilio y quieren votar en su nuevo lugar de residencia, van a poder hacer cambio de domicilio electoral, un traslado siempre y cuando lo hagan antes del 30 de septiembre. Punto importante dentro de todo lo que conlleva la organización es el tema de la inscripción de candidaturas. Esto sería las 3 primeras semanas del mes de octubre, una vez hecha la convocatoria el 1 de octubre. Ahí es el plazo para formalizar. Ya los partidos han hecho la designación a lo interno. En ese momento se formaliza la elección. Todo esto que he reseñado de manera muy general, les decía que involucra un blindaje de nuestro sistema electoral, porque cualquier persona va a tener certeza meses antes de la elección, o sea, meses antes del 1 de febrero, de que a las 6 de la mañana se abran las urnas. Primero, ¿cuáles partidos pueden participar? Eso lo van a saber desde el mes de agosto. ¿Quiénes van a poder votar? Porque el padrón va a estar cerrado. Es una fotografía que no podemos variar, es la fotografía plena de quienes pueden votar. Y evidentemente otro de los elementos que son de los más relevantes es por quiénes podemos votar, las candidaturas. Todo eso hace que nuestro sistema de alguna manera sea un sistema lo suficientemente seguro para garantizar lo que mencionábamos antes. Cualquier persona que vaya a votar puede tener certeza, garantía absoluta de que lo que marque ese día, ahí va a quedar. Sí, su voto va a contar. Sí, ese voto va a contar. Totalmente, pero también creo que es importante todo lo que nos acaba de decir don Gerardo para que la gente entienda el proceso enorme que lleva una elección, ¿verdad? Que no es vamos a imprimir papeletas porque ya no, hay un proceso interno que llevan desde renovación de estructuras, desde inscripción de partidos políticos, desde ratificación de las candidaturas, o sea, es enorme y por eso no arranca la campaña el 1 de octubre. Por eso hemos empezado acá en Noticia Monumental y en Punto de Encuentro desde muy temprano contándoles todos estos procesos que no solamente lleva el tribunal, sino también los partidos políticos. Nos decía don Gerardo que hay posibilidad de que tengamos 39 partidos políticos inscritos. ¿Es así? A nivel nacional. A nivel nacional. Eso hay que sumarle otro tanto de partidos inscritos a nivel provincial, porque hay uno que se estaría sumando en la provincia de San José, que es de los nuevos partidos. Siempre y cuando estos 6 agrupaciones cumplan con todo, pues ellos van a tener la posibilidad de participar en el proceso electoral. Estoy hablando de un universo de partidos dentro del registro partidario que podrían participar.
partidos nacionales y partidos provinciales en sus respectivas provincias podrían inscribir candidatos, ya sea para la elección de presidente y vicepresidentes o para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa. Esos tendrían la posibilidad, porque en esta elección no participan inscribiendo candidaturas, no pueden participar de esa manera los partidos cantonales, que en este momento, igual de memoria se los voy a decir, andan cerca de los 100 agrupaciones políticas. Eso ya es una diferencia. Y perdón, de esas 100, ninguna hizo como el intento de ampliar su capacidad para ser un partido provincial o cantonal. Mire, no tengo ese dato ahora, pero sí hay algunas que ya estarían el cambio realizado. No sé cuántas. Quiere decir que eran más de 100 cantonales. Y hay algunas que ya pasaron a conformar el registro de partidos provinciales. Que pasaron, digamos, la elección anterior municipal como partidos cantonales. Correcto. Y que ahora tienen una escala, por así decirlo, superior en el escalafón de partido político. No, correcto. Recalcaba el dato de los 39 que podrían participar, ¿verdad? Si todo sale bien con las solicitudes de inscripción, pues la papeleta que podríamos tener. Tuvimos hace 4 años, ¿verdad? Bueno, en el 2022, 25 candidaturas presidenciales, ¿verdad? Podríamos incluso tener más para el 2026, y esto es un fenómeno que se ha venido dando exponencialmente durante los últimos años, don Gerardo, con la inscripción de nuevos partidos políticos. Definitivo, o sea, hay una tendencia marcada, evidente. Tenemos como alguna fecha, teníamos tantos y ahora pasamos a estos, como para que la gente se haga una idea. No tengo el dato por fechas de acuerdo al histórico, pero sí absoluta certeza de que el comportamiento es hacia el alza. O sea, no hemos visto una disminución en la cantidad de partidos. ¿Qué digo con esto? Que cada proceso electoral involucra un aumento en la cantidad de partidos. Vale decir y aclarar que no siempre participan todos, pero todos tienen la posibilidad de participar. Entonces, el hecho de que haya hace 4 años una papeleta de 25, podríamos estar en un escenario parecido, podría ser que aumente. O sea, eso lo sabremos hasta que concluya el proceso de inscripción de candidaturas. Ahí sí vamos a tener certeza absoluta. Si vamos con una papeleta tamaño carta, si vamos con una papeleta oficio, un álbum, una sábana, eso lo sabremos en ese momento. Pero ciertamente cada proceso electoral involucra un aumento en la cantidad de partidos que tienen la posibilidad de inscribir candidaturas. Que de hecho insistía en ese dato, ¿verdad? El crecimiento exponencial de partidos políticos inscritos. Alejandro, don Gerardo, y a los oyentes y televidentes de Punto de Encuentro, porque ya lo habíamos hablado en esta misma mesa, ¿verdad? Mayor cantidad de partidos políticos no significa que la gente tenga representatividad en esos partidos políticos, ¿verdad? Que es un fenómeno que también han mostrado las encuestas. Y además, mayor cantidad de partidos políticos inscritos y participando no se traduce en una disminución también del abstencionismo, que es uno de los grandes, ¿verdad?, retos que tiene Costa Rica y que el Tribunal Supremo de Elecciones también insiste en todas las elecciones, don Gerardo. Sí, claro, si nosotros ahí sí podríamos ir un poquito a la historia reciente. Vemos en los años 80, 90, con un bipartidismo pues obviamente consolidado en ese momento, altos niveles de participación. Ya a partir de la primera década de este siglo, pues empezamos a ver un cambio en esa evolución, donde empiezan a surgir nuevas fuerzas. Se empieza a atomizar en realidad todo el esquema de participación y el esquema partidario. Entonces vemos, y en los últimos procesos electorales, vemos una disminución en la participación y como correlato, evidentemente, un aumento en el abstencionismo. No podría predecirlo, pero sí podríamos estar frente a un escenario donde esa tendencia de los últimos procesos electorales pues continúe, que es justamente una disminución en el índice de participación y un aumento en el abstencionismo. El abstencionismo es un fenómeno muy complejo, dicho sea de paso, o sea, pueden haber muchos factores que marquen el abstencionismo como tal. No podemos obviar que también esa atomización de partidos involucra una competencia por la misma gente. Así es, porque el padrón no crece de la misma manera en que crece la oferta electoral, sin lugar a dudas, pero también algún descontento, desenamoramiento, llamo yo, de las personas hacia las agrupaciones políticas que podría estar involucrando eventualmente, por lo menos desde mi perspectiva personal,
pues que el contexto en el que se da el proceso electoral vaya en aumento. No, creo que hay que hacerlo ver. No es que estamos ante una situación gravísima donde vemos una explosión en el abstencionismo, pero sí es algo que se viene marcando en los últimos procesos electorales y podría estar ligado a esos factores. Muchos partidos y un desenamoramiento, o las personas no están sintiendo que haya alguien que les ofrezca algo que les motive a asistir a votar. Sí, lo que hablábamos incluso hace unos días, de la poca identificación de la gente con los partidos políticos, figuras más personalistas, y entre más partidos se hagan, al final, bueno, está también manteniéndose esos niveles que lo dice usted, ese desenamoramiento. A mí me da un poquito más de furia que la gente no vote, pero bueno, uno entiende que cada quien tiene su derecho, pero también es importante que nos presentemos en las urnas para que podamos elegir, porque después nos andamos quejando de todo y de ahí no vamos a votar. Y nada más, al margen de decirlo como un fenómeno multicausal, el abstencionismo, no sé si el tribunal puede o ha hecho un estudio como un poco más serio de identificar, bueno, en esta elección no votó el 35% del electorado. Estudiamos de ese 35% cuántos no votaron por determinada razón para poder atacar el fenómeno. Eso al tribunal le corresponde hacerlo por ley, podría hacerlo, lo ha hecho, y si lo han hecho, como por dónde podría verlo, porque siempre existe el mensaje de vaya a votar, vaya a votar, vaya a votar de parte del Tribunal Supremo de Elecciones desde muchos meses antes, y es constante el llamado que ustedes hacen. Ha existido como también esa fiscalización sobre ese objetivo que se han trazado ustedes. Mire, el Tribunal Supremo de Elecciones se enfoca en organizar procesos seguros, confiables para el 100%. Uh-huh. Entonces el objetivo es ese el que se plantea. Ciertamente hay estudios que se han realizado sobre el abstencionismo. Dentro de ese fenómeno multicausal, pues no hay una causa que tenga un mayor peso. El tribunal ha participado dotando de insumos a los científicos sociales que han realizado ese tipo de estudios. No ha sido un análisis que se haya abordado como un objetivo institucional. Más bien nos estamos enfocando en otra situación particular que podría estar ligada incluso a la disminución en la participación, que eso sí nos afecta directamente en los planteamientos que nos hacemos, y era algo que les mencionaba antes, que creo que eso podría llamar más la atención, y es el hecho que las agrupaciones políticas se les está dificultando mucho cumplir con una obligación legal también, y es la de proponer miembros a las juntas receptoras de votos. Eso viene desde hace ya bastantes años. Incluso podríamos hablar, como les mencionaba ahora, esa primera década de este siglo es la que marca un cambio importante en cómo se venían dando las cosas. Entonces tenemos un primer proceso electoral en el 2002 que el tribunal empieza a hacer ejercicios para garantizar la integración y el funcionamiento de las juntas receptoras de votos de acuerdo con lo que la ley establece, y en ese primer momento ya aparece la figura del auxiliar electoral, que a veces se discute mucho de qué se trata el auxiliar electoral. No compite con el derecho que tienen los partidos para integrar los organismos electorales de base. No, todo lo contrario. El auxiliar electoral nace como una garantía que el tribunal le da a los electores de que las juntas receptoras de votos, 5,000 o 7,000, que es el número que manejamos ahorita, se abran de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Porque el auxiliar, la palabra lo dice, lo que llega es auxiliar. Llega a apoyar la labor que corresponde a los miembros partidarios. En el 2012 es el primer ejercicio. En el 2006 hay un llamado incluso público donde el tribunal casi a ruego dice, miren, necesitamos que vengan voluntarios porque no se están integrando todas las juntas receptoras de votos. Por ahí llegó don Franklin Chan, don Jorge Jiménez y una serie de personalidades que colaboraron en ese llamado y logramos integrar las juntas. 2009 con el código electoral vigente, ya ahí sí se normativiza la figura del auxiliar y ya hay una norma que dice va a haber auxiliares electorales. Digo esto porque ahí sí tenemos que preocuparnos, porque algo está pasando. Podría ser lo que les mencionaba antes. Cada vez hay más partidos que compiten por la misma gente. O sea, nuestro padrón crece entre una elección y otra
un 4% a un 8%. O sea, el padrón no está creciendo con la misma magnitud que están creciendo la cantidad de partidos políticos. ¿A quién van a buscar los partidos? A la misma gente. Entonces eso les está dificultando en muchos casos. Dejemos por ahí el descontento, el que no me quiero involucrar con un color político y demás. Entonces veámoslo desde ese punto de vista y eso les está dificultando algo que es esencial. Porque cuando hablamos de participación hay muchos involucrados. O sea, el partido tiene que tener herramientas de comunicación lo suficientemente eficientes para convencer, para vender un producto a partir de la información. Ahí viene una parte. El tema, hay aspectos que impiden a las personas ir a votar. Eso podría ser eventualmente un abstencionismo técnico, si se quiere, no necesariamente asociado al abstencionismo técnico de que hay obstáculos desde la institucionalidad que impide ir a las personas a votar, porque en realidad hay garantías absolutas de que hay una disposición plena de todos los elementos del sistema electoral para que todos puedan ir a votar. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, considero que es más preocupante esto otro, y es sobre lo que el tribunal se ha venido enfocando, porque es parte de las garantías que el tribunal por ley se está obligado a establecer, y es justamente en garantizar que el día de la elección esto va a funcionar al 100%. Que he escuchado, don Gerardo, que tal vez el voto electrónico podría disminuir esos índices de abstencionismo, que la gente no tenga que salir ese domingo, ¿verdad?, e ir a su centro de votación, sino que, como pasa incluso en los Estados Unidos, ¿verdad?, por correo. De hecho, tuvimos en las elecciones municipales el plan piloto de la papeleta única electrónica, y la verdad que fue muy chiva, la verdad que fue un bonito avance del Tribunal Supremo de Elecciones. Entiendo que para esta elección no estará, porque si fue un plan piloto que me pareció exitoso para las elecciones municipales. Que en su momento el mismo tribunal lo calificó de manera positiva. Sí, claro. Excelente pregunta, Febe, porque me permite ir atrás y me habla de voto electrónico. Si ustedes estamos en esa y parte, mucho de lo ¿verdad? que estamos hablando, porque la justificación para esta última experiencia que tuvimos en la elección municipal es justamente lo que les estoy diciendo. Todos los procesos electorales concluyen con una evaluación. Y esas evaluaciones en los últimos procesos electorales nos han arrojado resultados preocupantes en punto a ese hecho. Está disminuyendo de manera sostenida la cantidad de miembros partidarios que integran las juntas receptoras de votos. Eso pone evidentemente un riesgo de que no podamos integrarlas, que es un elemento esencial. Cuando hablamos de integrar es que así está diseñado en nuestro sistema, y es que las juntas, los partidos las van a manejar. La gestión de las juntas es de los partidos. El que está participando en el juego es el que maneja esa estructura. Entonces el tribunal, a partir de eso, toma la decisión de continuar con el análisis de las herramientas de votación electrónica, porque mucho se habló de que íbamos a aprobar, de que era no es la primera vez. El tribunal desde el año 2002 igual, que el 2002 marca un cambio importante, justamente por todo lo que se dio en ese momento. Cambian, nacen nuevas fuerzas, todo empieza a ser un poco diferente comparado con los 80s y los 90s, sin lugar a dudas. Entonces en el 2002 iniciamos y tenemos una prueba bastante exitosa. Ahí queríamos probar la aceptación de las herramientas tecnológicas dentro del proceso electoral. El resultado fue positivo, la gente lo aceptó. Adultos mayores, personas jóvenes, en general fue muy bien recibida. En el 2014 tenemos otra prueba con otro tipo de herramientas, viendo siempre desde la óptica de la votación electrónica como se venía experimentando en otros países de Latinoamérica, que es la urna electrónica. La urna electrónica, y les voy a decir esto para después hablar de papeleta única electrónica. La urna electrónica, Brasil tiene bastantes años de estarlo utilizando. Es una máquina a través de la cual usted vota y registra el voto. O sea, ahí es un dogma de fe. Yo creo que lo que está ahí y lo que al final de la jornada se cuenta es mi voto. Porque yo no tengo posibilidad como elector de fiscalizar mi voto.
esta última frase es esencial porque recientemente, como en el 2022, hay una resolución de un tribunal alemán donde ellos retroceden en cuanto al proceso de votación electrónica, Tribunal de lo Constitucional alemán, que nos sirvió también a nosotros de insumo para el análisis que hicimos sobre votación electrónica, donde ellos se devuelven porque establecen que es obligación que el elector, o es un derecho del elector, un derecho fundamental, poder fiscalizar su voto. Entonces lo que ellos dicen es sí, votación electrónica, pero con una herramienta que permita al elector por sí mismo fiscalizar su voto. Nos sirve de insumo porque entonces nos lleva a esta última experiencia en votación electrónica, que es la papeleta única electrónica. ¿Qué se analizó? Se analizó entonces a partir de esa resolución, que si bien es cierto no es aplicable de manera obligatoria aquí, pero nos sirve como para tener un panorama más claro, porque se ajusta plenamente al diseño de nuestro sistema de votación, donde constitucionalmente está establecido que el elector va a votar frente a una junta receptora de votos, en una papeleta, es voto secreto, ¿ok? Uh-huh. Entonces nosotros a partir de ese diseño decimos, necesitamos una herramienta que nos permita atender los problemas que tenemos de gestión, que facilite la labor de los miembros de las juntas receptoras de votos, que cada vez son menos, pero que además conserve las fortalezas de nuestro sistema. O sea, que el elector pueda ir, marque, tenga una papeleta, que pueda fiscalizar su voto, la introduzca en una urna y que además ese voto pueda después ser escrutado por el órgano superior del sistema electoral, que es el que establece si todo está bien o hay algo que corregir, que es el tribunal en el escrutinio. A partir del análisis que hacemos de otras experiencias, tenemos la experiencia de Paraguay, tenemos la experiencia en Argentina, que es un proceso de mejora continua que nosotros hacemos, por eso es que digo que no trabajamos cada 4 años ni cada 2. Entonces nos damos cuenta que existe algo que podría ser la solución a eso y decidimos probarlo en la elección municipal de 2024, que es la papeleta única electrónica. Esta papeleta lo que nos facilita en la gestión de la Junta Receptora de Votos es porque es papeleta única. En una única papeleta venían todos los tipos de elección. Eso facilita mucho la contabilidad final. Es una papeleta al final de cuentas que está en un soporte digital, pero se marca ya no con un crayón, sino que la máquina marca la opción que el elector escoge. Y el elector puede fiscalizar su voto, a la vez que ese voto puede ser también analizado posteriormente a la jornada electoral en el escrutinio definitivo que lleva a cabo los magistrados del tribunal. Tenemos la doble fiscalización garantizada, tenemos la papeleta en físico que permite hacer esa fiscalización, que es justamente una de las fortalezas de nuestro sistema de votación. Del análisis que hicimos, de la evaluación del proceso, tenemos un análisis de percepción de los electores, de los miembros de las juntas receptoras de votos. Cerca de 500 juntas receptoras de votos funcionaron con papeleta única electrónica, y todo el resultado que obtuvimos de esa consulta que se hizo in situ nos da resultados positivos. Fue plenamente aceptado y fue un proceso absolutamente seguro. Se cumplió con todas las expectativas que nosotros nos habíamos planteado. Nos ayudó mucho en la contabilidad porque se hizo más ágil y ayudó mucho en la gestión. Fue muy ágil la gestión de los miembros que tuvieron esa máquina a disposición en las diferentes juntas receptoras de votos. Con esto creo que la conclusión es positiva. Es el sistema que podría ayudarnos a solucionar el problema de integración de juntas receptoras de votos, del cierre de la junta receptora de votos, siempre teniendo claro algo, porque la ley así lo dice. El Código Electoral del 2009, el legislador dijo, tribunal puede introducir tecnología siempre y cuando sea seguro y confiable. Esta máquina es segura y confiable, es muy ágil, facilita, podría ser la solución, casi podríamos decir que con seguridad se ajusta en todo nuestro sistema y podría ser la solución al problema que hemos venido evidenciando. ¿Por qué no seguimos? Por un tema financiero. Ok, es un tema de presupuesto. Es un tema de presupuesto. Hicimos un estudio de mercado de acuerdo con lo que establece la ley de contratación pública.
en ese estudio se nos plantean unas ofertas que definitivamente escapan a la capacidad que podría tener la institución en este momento de inversión. Entonces, ¿cuánto costaría? Perdón. Mire, en un 50% podríamos, igual, de memoria esto, igual los datos se los podríamos hacer llegar, o bien les damos el enlace a nivel de SICOP, que es donde se hizo el estudio de mercado. En un 50% eran como $5 millones. O sea, es algo... ¿El 50% de las ofertas? El 50% de del las padrón. juntas receptoras de votos, Okay, que es sobre lo que trabajamos, ¿verdad? Okay. Definitivamente no es el momento de hacer un gasto de este tipo. La decisión que se toma es, a partir de los resultados ya de 3 experiencias, pues seguir el análisis y eventualmente incluso dentro del análisis buscar la forma de desarrollar una herramienta a nivel nacional. Es una de las opciones que se tienen, que tendría que irse evaluando conforme evolucionemos en los estudios futuros que se hagan. Sí funcionó, segura, confiable, no como se habló en algunos momentos. Creo que fue por ignorancia, don Gerardo, porque no sabían cómo funcionaba, de Definitivo. verdad. Y hablar de algo que usted no sabe es ignorancia, ¿verdad? Definitivo, y eso definitivo. creo que... Y todo cambio asusta. Sí, claro. Eso sin lugar a Entonces dudas. la gente decía, no voy a saber, y se imaginaron un voto electrónico, no una papeleta. ¿Qué es la diferencia? Esta es una forma de votación electrónica diferente a la urna electrónica, que creo que mucha de la información que circuló, dicho sea de paso, ahora que usted lo menciona, Fede, estaba enfocada en urna electrónica, decía, que sí tiene sus riesgos. No es que decía voto electrónico, decía todo. Porque es una máquina la que procesa todo. Hasta los recursos de amparo que en su momento es que voto electrónico. Miren, si lo vemos simplistamente, que no es el caso porque involucra muchas cosas más, pero si lo quisiéramos ver así, lo que cambió es un crayón por una máquina. Y aclaro, hay muchas cosas detrás de eso, para que no se vaya a pensar que es muy simple el tema. No, las seguridades que se manejan en esto son tan rigurosas como las que se manejan en procesos tan sensibles como la producción de papeletas. Entonces no es tan fácil, pero no es urna electrónica, y eso hay que tenerlo claro. Y lo otro que hay que tener claro, porque podría ser lo que tengamos de aquí a futuro, es que es una máquina que nos permite ser eficientes en la gestión de las juntas receptoras de votos sin sacrificar seguridad y confiabilidad de nuestro sistema de votación. Totalmente. Ojalá que como país hagamos el esfuerzo de que esto, ¿verdad? Sé que es caro, $5 millones, el 50%, ¿verdad? Pero que lo hagamos, porque además, como decía don Gerardo, de ahí, si no está el personal ahí disponible, si están las complicaciones, esto nos podría facilitar y además darnos, ya incluso los resultados los dan muy, muy, muy pronto, y eso yo creo que se lo admiro muchísimo al Tribunal Supremo de Elecciones, pero podría generarnos muchísima más optimización en los procesos, y todo lo que sea tecnológicamente viable y además que garantice la seguridad y la transparencia del voto, ¿por qué decirle que no también? Nos quedan pocos minutos, Ale, pero creo que querés hablar de algo importante, ¿cierto? Sí, sobre voto en el extranjero, que me llamaba la atención, Fede, porque cada vez son más los costarricenses que viven fuera de nuestras fronteras que se suman a la participación propiamente en las elecciones, ¿verdad? Con la particularidad de que si yo resido fuera del país, soy costarricense, quiero votar, solo puedo hacerlo por presidente y vicepresidentes, ¿verdad? Todavía ese es el enfoque. No sé si los plazos son diferentes, si la comunicación es distinta en cuanto al padrón, a los distintos consulados, y cuál es el proceso para que si algún costarricense nos está escuchando fuera del país y quiere votar y no lo ha hecho nunca fuera del país, lo pueda hacer. Y si también se espera un aumento en esa cantidad de costarricenses que por lo menos van a estar... O más países, ¿verdad? Porque me acuerdo que en la elección nacional pasada se abrieron varios consulados más para poder recibir a costarricenses votando. El voto en el extranjero costarricense es un voto consular, quiero decir que hay una relación directa con una circunscripción territorial ligada a un consulado de la República. La primera experiencia en el 2014 fueron poco más de 12,000 electores. Siempre ha marcado mucho la pauta todo lo que son los estados Nueva York, New Jersey y Connecticut. Es donde está la población más grande costarricense en el extranjero. Pero sí hay otros lugares donde
donde hay bastantes costarricenses. Entonces, lo que la ley establece es que se abrirá un centro de votación en los consulados, en cada uno de los consulados que tenga Costa Rica y donde se empadronen costarricenses. Sí ha venido en aumento, si no me falla la memoria, andamos ya por encima de las 60,000 personas. Esto no está ni cerca de lo que Relaciones Exteriores nos ha dicho corresponde eventualmente a esa comunidad que está... Relaciones Exteriores lleva un padrón consular, digámoslo así. Entonces ellos llevan unos números que no están cerca del empadronamiento oficial para elecciones. Eso podría estar incidiendo varios factores, ¿verdad? Hay elementos en cada uno de los países que marcan la dinámica de estas personas en relación con el país. Eso es así. Podría aumentar, ha venido aumentando y creo que no hay nada que involucre un cambio en ese sentido. Los plazos son los mismos, bien lo decía Febe, se vota para presidente y para vicepresidente, no así para diputados, porque se entiende que en el caso de los costarricenses en el extranjero no existe un ligamen territorial que les permita votar en esa línea, ¿verdad? Por eso no se vota en municipales, porque debe existir ese ligamen, ¿verdad? Con la circunscripción territorial que corresponde. Entonces, en el caso de vicepresidente es una elección nacional. Los plazos son los mismos. Las personas que deseen empadronarse para votar por primera vez en el extranjero podrán hacerlo siempre y cuando lo hagan antes del 30 de septiembre próximo, que es el cierre del padrón. Eso es una de las gestiones que podría involucrar. Muchos costarricenses ya residieron en el país, se fueron a vivir a otro país, entonces es un traslado de domicilio electoral que deberían de hacer si es que quieren votar ahora en uno de los consulados que estarían habilitados como centros de votación. No todos, pero sí la gran mayoría se habilitan como centros de votación. Todavía no se sabe si son los mismos del 2022. Es que creo que en 2022 se abrió uno el de Nairobi, el de Yakarta, que eran pocos costarricenses, pero que se va a habilitaron depender del empadronamiento. Al final de cuentas, si es que se abre algún otro, o incluso podría haber algún consulado que ya no sea centro de votación porque ya no tiene costarricenses empadronados. Hay que tener en cuenta que los consulados tienen una circunscripción de influencia, entonces eventualmente podría haber cambios en ese sentido. Nosotros definitivamente donde el aumento se ve más marcado es en los Estados Unidos, más que en otros lugares de alrededor del mundo. Pero en principio serían los mismos consulados que estarían habilitándose. Don Gerardo Abarca, director de Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, que ha estado con nosotros en este punto de encuentro. Yo sé que las instituciones del Estado y uno como periodista, como costarricense, como ciudadana, entiende que tienen oportunidades de mejora, pero si de algo me siento orgullosa yo del Tribunal Supremo de Elecciones que tenemos. Es una institución transparente, una de las mejores evaluadas por los costarricenses también. Nos da la garantía, porque uno ve lo que pasa en Nicaragua, Venezuela, ¿verdad? Un montón de países de la región, que realmente el Tribunal Supremo de Elecciones, el Tribunal Supremo Electoral en esos países, simplemente es una fachada, ¿verdad? Incluso de los gobiernos autoritarios que hay en esos países. En Costa Rica eso no es así, goza de una independencia el Tribunal Supremo de Elecciones, de transparencia, de confianza, de credibilidad. Y yo creo que es muy importante, don Gerardo, que eso se mantenga, ¿verdad? Y evidentemente por la democracia y por la institucionalidad. Así que, y vea que lo que estoy diciendo es así, que el 1 de febrero, cuando ustedes empiecen a entregar los resultados en horas de la noche, los costarricenses estamos 100% seguros de que esos son los resultados, de que nuestro voto se hizo respetar, lo que manifestamos en las urnas el soberano. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar, y aquí, por supuesto, siempre se lo he dicho también a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia, cuando he conversado con ella, y a los diferentes funcionarios, los medios de comunicación tenemos que también ser unos aliados, ¿verdad?, de lo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones, porque ya vimos, no es una tarea fácil. Vea la logística que tiene hacer una elección nacional, municipal, todos los
los filtros, los protocolos para que realmente esos partidos políticos, esas candidaturas, incluso las personas que fiscalizan los centros de votación, sean las personas correctas que deben estar con todos los procedimientos y los requisitos. Así que bueno, Noticia Monumental siempre será la casa del Tribunal Supremo de Elecciones, porque tendremos muchas conversaciones en este año preelectoral y durante la campaña a partir del 1 de octubre, y esperamos, ¿verdad?, que el Tribunal Supremo de Elecciones siga siendo esa institución de la que nos sintamos orgullosos. Mire, muchas gracias, Febe, por lo que señala. Sin lugar a dudas, esta alianza es indispensable. Es indispensable para garantizar esa tranquilidad que los ciudadanos en general creo que tienen, seguro que la tienen, de que su decisión es respetada. Creo que el tribunal ha hecho esa buena fama, no de forma fortuita es que se señala esto, sino que han sido las buenas prácticas por más de 75 años. El tribunal es una institución sólida, es una institución con un gran músculo, donde la consigna es justamente eso, es dar seguridad, dar tranquilidad de que nuestro sistema electoral va a seguir inviolable y podemos vivir en un sistema democrático como el que hemos tenido en los últimos años. Sin lugar a dudas, le decía, esa alianza es indispensable. Hay diferentes formas de comunicar reciente, y yo creo que es importante decirle a la gente también que se informe, pero que se informe con información técnica, objetiva, y de ahí la necesidad de que los medios también apoyen al tribunal en ese objetivo que se ha planteado también desde hace muchos años, de dotar a las personas de esa información necesaria para que su decisión ese primer domingo de febrero sea una decisión tranquila, pausada, de una forma inteligente y a partir de datos reales. Cerramos así este punto de encuentro. Gracias, don Gerardo, por estar con nosotros. Alejandro, nos vamos. En el próximo episodio los esperamos con más. Que pasen una feliz semana.